En esta ocasión dialogaremos sobre el estudio Landicepp, que pretendió evaluar el rol del landiolol para el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con choque séptico y taquicardia persistente. Fue publicado en Intensive Care Medicine, una revista catalogada en Scopus como Q1, con un índice H de 237. En la parte inferior podemos ver el total de citaciones desde 1999 hasta 2023. Los autores principales fueron Sebastián Reckberg, director de la Clínica Universitaria de Anestesiología, Cuidados Intensivos, Urgencias, Medicina Transfusional y Terapia del Dolor del Hospital Bethel de Alemania, quien cuenta en Scopus con un índice H de 27 y 160 documentos indexados, y el doctor František Duška, profesor asociado de Cuidados Intensivos y vicedecano de la Facultad de Medicina de la Tercera Facultad de Medicina de la Universidad Carolina de Praga, localizada en República Checa. Cuenta con un índice H de 17 y 107 artículos indexados. Generalmente, la sepsis desencadena una respuesta inflamatoria. Digo generalmente porque sabemos que existen fenotipos hiperinflamatorios e hipoinflamatorios. La respuesta inflamatoria de la sepsis se asocia con una mala distribución circulatoria asociada a vasodilatación periférica, cortocircuitos arteriales y capilares y fenómenos de hipovolemia absoluta y relativa. Estas condiciones generan una reducción del gasto cardíaco y podríamos entender la fisiopatología del choque séptico como una serie de fenómenos que constituyen una fase cálida o hiperdinámica y otra fría o hipodinámica, que es usualmente la predecesora de la muerte. Durante la fase temprana o fase hiperdinámica o choque cálido, el gasto cardíaco es elevado, la resistencia vascular periférica es baja y las extremidades son calientes, mientras que en la fase tardía se desarrolla una hipotensión profunda acompañada de una reducción del gasto cardíaco y una perfusión periférica deficiente. De manera compensatoria, se genera una activación masiva del sistema nervioso simpático, lo cual lleva a la liberación masiva de catecolaminas y desencadena vasoconstricción, incremento del inotropismo y taquicardia. El objetivo de esta respuesta compensatoria es aumentar la perfusión de los órganos. Basados en esto, el Surviving Sepsis ha recomendado la utilización temprana de líquidos endovenosos y, posteriormente, de vasopresores para poder asegurar un adecuado volumen intravascular y, al mejorar la tonicidad de la vasculatura, permitir que el volumen sea volumen estresado y no se convierta en un volumen no estresado. Luego de que ocurre la injuria característica de la sepsis, secundaria a la presencia de un microorganismo, la liberación de PAMs, DAMs y una respuesta inadaptativa del sistema inmune, se genera una inflamación descontrolada. Esto lleva a vasodilatación, fuga capilar, fenómenos de hipovolemia absoluta y relativa, una disminución del gasto cardíaco que se acompaña de hipotensión, vasodilatación sistémica y la activación del sistema nervioso simpático. Esta activación causa vasoconstricción y una taquicardia compensatoria. En teoría, cuando se administran líquidos y se logra mejorar la precarga, la frecuencia cardíaca debe reducirse, normalizándose. Cuando esto no se genera, dejamos de hablar de una taquicardia compensatoria para hablar de una taquicardia persistente. Sin lugar a dudas, la taquicardia es el principal mecanismo compensador para poder mantener el gasto cardíaco luego de que ocurra una reducción de la precarga. Pero cuando se ha optimizado la precarga y se asegura un óptimo volumen estresado, lo que se espera es que la frecuencia cardíaca se normalice. Sin embargo, en algunos pacientes la taquicardia persiste. Y esto es un signo indicativo de que hay una respuesta cronotrópica alterada. De hecho,
La taquicardia persistente es un reflejo de una sobreestimulación simpática y se sabe que la misma, acompañada de una elevación de catecolaminas circulantes en masía, que se generan tanto a nivel de la glándula suprarrenal como también a nivel del tracto gastrointestinal, gracias a las células enterocromafines y el sistema nervioso entérico, y en algunas poblaciones de células del sistema inmune, como los linfocitos, los macrófagos y los neutrófilos, que si bien no tienen toda la maquinaria enzimática para sintetizar todas las catecolaminas, sí pueden captar precursores como la L-tirosina y pueden convertirla gracias a enzimas como la tirosina hidroxilasa y la dopa-dexcarboxilasa en dopamina y noradrenalina, terminan generando un daño sistémico que lleva a la falla orgánica, que evolucionará a la falla multiorgánica, que será el precursor de la muerte. Es bien sabido que la taquicardia persistente va a alterar la precarga y la perfusión coronaria. De hecho, la taquicardia persistente es secundaria a que existe una alteración de el cronotropismo y es un indicador de que el paciente cursa con disfunción miocárdica. Es un indicador temprano. Y esta taquicardia persistente es un fenómeno que se atribuye al hecho de que entre el 75 al 80% de los receptores adrenérgicos del miocardio son receptores beta 1. Y recordemos que el estrés adrenérgico es un fenómeno que es mediado principalmente por receptores beta. No se sabe a ciencia cierta por qué ocurre la taquicardia persistente. Sin embargo, es un fenómeno que se asocia con una mayor liberación de mediadores inflamatorios, de citoquinas, de óxido nítrico y también a la presencia de toxinas. Se sabe que las citoquinas y el óxido nítrico atenúan la respuesta adrenérgica y regulan a la baja los receptores alfa y beta adrenérgicos, además de que también suprimen las vías de señalización postreceptor. Esto empeora si sumamos el hecho de los fenómenos de apoptosis neuronal que ocurren a nivel de los centros autonómicos cardiovasculares y también la inactivación de catecolaminas por especies reactivas de oxígeno. Además, la sepsis también activa señales aferentes simpáticas a nivel periférico que son mediadas por fenómenos de isquemia tisular. Por otro lado, las citoquinas también dañan los cardiomiocitos marcapasos y todo esto configura algo muy sensato y es el hecho de que en la literatura se ha demostrado de manera sistemática que la taquicardia es un factor de riesgo independiente de mortalidad en múltiples enfermedades críticas. La sepsis, la enfermedad arterial coronaria, el infarto agudo de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva. De hecho, en enfermos críticos, la frecuencia cardíaca es el mejor predictor de eventos cardíacos mayores y de mortalidad. Además, en sepsis se ha demostrado que mantener una frecuencia cardíaca por debajo de 95 latidos por minuto durante las primeras 24 horas es un factor predictor de supervivencia. En el año 1986, puntualmente en diciembre, Jean-Louis Vincent publica un estudio con 23 pacientes que documentó que, a pesar de haber logrado la estabilidad hemodinámica, los pacientes con choque séptico, que tenían una frecuencia cardíaca persistentemente elevada, mayor a 102 latidos por minuto, y que tenían mayores requerimientos de noradrenalina luego de 24 horas, fallecían más. Esto era algo que era independiente al aclaramiento o la cinética del lactato. De hecho, es muy interesante ver que el comportamiento hemodinámico en este trabajo fue similar en supervivientes y fallecidos, exceptuando dos factores, y fueron el lactato en las primeras 24 horas,
que fue mucho mayor en quienes fallecieron, y la frecuencia cardíaca, que también fue más alta en los pacientes que murieron. Si nos percatamos, por ejemplo, en el caso del lactato, en las fases más tardías, tanto en supervivientes como en muertos, los niveles de lactato fueron relativamente similares. Actualmente, se considera que debe mantenerse una frecuencia cardíaca entre 80 a 94 latidos por minuto para poder mantener un equilibrio entre la función cardíaca y la hemodinamia sistémica. Pero, ¿de dónde salió el 95 latidos por minuto? Esta respuesta la dan los autores en los apéndices suplementarios del Lancet. Y podemos mencionar un análisis retrospectivo que se realizó en pacientes críticos que documentó que una frecuencia cardíaca superior a 95 latidos por minuto se asociaba con un mayor riesgo de eventos cardíacos mayores como infarto agudo de miocardio, parada cardíaca y muerte. Estamos hablando de un 48.7% para quienes tenían una frecuencia por encima de 95 versus un 13.3% para quienes tenían una frecuencia cardíaca por debajo de este valor. Además, la taquicardia también se asoció con un mayor riesgo de fibrilación auricular de novo. Hablamos de 41% versus 6.7%. De hecho, en pantalla vemos la gráfica de mortalidad y frecuencia cardíaca y podemos apreciar que el total de muertes alcanza su punto pico cuando llegamos a 95 latidos por minuto. En el año 2008, Kumar y colaboradores, en un trabajo realizado con 23 enfermos, documentó que el umbral de 95 latidos por minuto era óptimo como punto de corte para predecir qué pacientes iban a sobrevivir y cuáles iban a fallecer. Y precisamente a partir de estos principios se ha propuesto el uso de estrategias para el control de la frecuencia cardíaca y se han estudiado muchos fármacos, particularmente los beta-bloqueadores selectivos beta-1, como lo es el landiolol y el esmolol. También se han investigado otros agentes como la ivabradina y la amiodarona, ya que pueden reducir la frecuencia cardíaca. Sin embargo, a diferencia de los beta-bloqueadores, carecen de los efectos pleiotrópicos de estos últimos. A partir de esto, los autores teorizaron que si lograban mantener una frecuencia cardíaca entre 80 a 94 latidos por minuto, iban a lograr asegurar un adecuado rendimiento cardíaco y hemodinámico. Y este fue uno de los puntos iniciales a partir de los cuales surge el estudio Lancet. En teoría, los betabloqueadores pueden atenuar la sobreestimulación simpática, aumentar el flujo sanguíneo microcirculatorio, atenuar la respuesta inflamatoria, yugular los cambios metabólicos y también podrían ser útiles para la coagulopatía asociada a la sepsis. Recordemos que los betabloqueadores disminuyen el TNF-alfa y también la interleuquina 6, además de que previenen la reducción de receptores beta-adrenérgicos a nivel de los cardiomiocitos. Por ende, teóricamente podrían evitar la cardiomiopatía. Sabemos que la sepsis es un fenómeno procoagulante, aumenta el factor tisular, el factor de von Willebrand, el inhibidor del activador del plasminógeno 1, se amplifica la cascada de coagulación, se incrementa la formación de trombina y ocurre una regulación a la baja de los factores anticoagulantes. Recordemos también que los receptores beta 2 son antiagregantes y promueven el activador del plasminógeno, mientras que los beta 1 suprimen la fibrinolisis porque disminuyen las prostaciclinas. En este sentido, los beta bloqueadores bloquean los receptores beta 1 y aumentan los receptores beta 2, por lo cual, en teoría, tienen un efecto antiagregante. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y los betabloqueadores no son la excepción. Los betabloqueadores pueden disminuir el gasto cardíaco porque bajan la presión arterial y pueden disminuir el flujo sanguíneo hacia los órganos. De hecho, la hipotensión ha sido el principal limitante para la utilización de betabloqueadores en pacientes sépticos.
Se cree que los betabloqueadores podrían normalizar el estado hipermetabólico característico de la sepsis, reducir la producción de citoquinas, prevenir la apoptosis de linfocitos, atenuar la disfunción cardíaca y podrían mejorar los desórdenes de la coagulación. Sin embargo, reducir la frecuencia cardíaca en pacientes con choque séptico es difícil porque no se sabe cuál es el momento ideal. Si bien disminuir la frecuencia cardíaca reduce el consumo de oxígeno a nivel del miocardio y en teoría podría mejorar el flujo sanguíneo coronario, también la disminución de la frecuencia cardíaca puede reducir el volumen sistólico. El gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y si se disminuye la frecuencia cardíaca y se disminuye el volumen sistólico en un paciente que tiene una precarga baja o que tiene una limitación en el retorno venoso, los efectos deleterios van a ser muchísimo más nocivos. Además, una reducción de la frecuencia cardíaca también puede llevar a una disminución del gasto cardíaco más marcada si el volumen diastólico final no puede aumentar. Y esto ocurre cuando hay compromiso en la relajación del ventrículo izquierdo. También sabemos que un aumento en la duración de la diástole puede incrementar el volumen y la presión diastólica ventricular, y esto va a generar un incremento en el estrés parietal, y esto va a ser deleterio para el corazón. Teniendo en cuenta esto, el estudio Landicep intentó poner a prueba el landiolol como una estrategia para la reducción de la frecuencia cardíaca. Puntualmente utilizó landiolol clorhidrato, que es un fármaco que fue autorizado en 24 países europeos en el año 2016. Actualmente se encuentra aprobado como inyectable de 300 y 600 miligramos y comercialmente se encuentra bajo la marca Rapibloc, Rabloc, Rumrapic y Landiolol. Está autorizado para el tratamiento de la taquicardia supraventricular y el control rápido de la frecuencia ventricular en pacientes con fibrilación auricular o flúter auricular en contextos perioperatorios. El nombre químico de este medicamento es fenilpropionato monohidrocloruro y su fórmula química podemos verla en pantalla. Tiene un peso molecular de aproximadamente unos 546 y es un antagonista adrenérgico beta 1 de acción ultra corto. Se sabe que el landiolol es 8 veces más selectivo a los receptores beta 1 que el esmolol, además de que tiene menos efectos inotrópicos negativos en relación al esmolol. Y su relación beta 1, beta 2 es de 255. Tiene dos metabolitos principales que son el M1 y el M2. Su metabolito principal activo es el M1. Es un fármaco que reduce la frecuencia cardíaca entre 1 a 6 minutos luego de que se administra en el contexto de una taquiarritmia, y su efecto, una vez se ha cesado la infusión, desaparece luego de 30 minutos. Esto hace que sea un fármaco altamente ajustable y atractivo. Además de que es un medicamento que logra disminuir el ratio presión-producto y por ende el consumo de oxígeno del miocardio. Cuando se suministra a una velocidad de 0.04 miligramos kilogramo minuto, alcanza un estado estable en 15 minutos. Es un medicamento que tiene una unión leve a proteínas plasmáticas y que se somete a hidrólisis hepática gracias a carboxilesterasas, y a nivel plasmático se somete también a procesos de hidrólisis gracias a la pseudocolinesterasa plasmática. La vida media del medicamento es de 1.8 horas y su principal vía de excreción es la vía urinaria. Tiene una vida media de eliminación más corta que el esmolol, hablamos de 4 minutos versus 9 minutos, además de que es un medicamento atractivo porque tiene una mayor selectividad para los receptores beta 1. Esto hace que sus efectos inotrópicos negativos sean menores y en teoría tiene un impacto reducido en la presión arterial. Se estima que en 4 horas
el 8.7% se ha eliminado por la orina sin sufrir alteraciones en su estructura. El 54.4% se ha eliminado como M1 y un 11.5% como M2. De hecho, para 24 horas se ha logrado eliminar cerca del 100% del medicamento, puntualmente el 99.3%. También sabemos que la vida media de eliminación sanguínea de este fármaco es de 2.3 a 4 minutos. Este medicamento está contraindicado en shock cardiogénico, cetoacidosis diabética, bradiarritmias, síndrome de seno enfermo, insuficiencia cardíaca derecha por hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, feocromocitoma no tratado y también en pacientes que tienen hipersensibilidad a los beta bloqueadores. A partir de esto, el estudio Landicep pretendió evaluar su eficacia en los pacientes con choque séptico. Fue un estudio que metodológicamente se adhirió a los lineamientos de la Declaración de Helsinki y a las directrices de buenas prácticas clínicas. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de cada centro participante y antes de ingresar a un paciente se obtuvo el consentimiento informado. Se trató de un estudio fase 4, multicéntrico, aleatorizado, abierto y controlado que se hizo en pacientes con choque séptico que estuvieran hospitalizados en unidades de cuidado intensivo y tuvieran una taquicardia persistente que se definió como un valor por encima de 95 latidos por minuto. Esta investigación se ejecutó en 20 centros de 7 países europeos. Y la infusión se terminó en caso de que el paciente muriera, presentara un evento adverso grave, se suspendieran los vasopresores, se llegara al día 28 o que el paciente fuera egresado de la unidad de cuidados intensivos. La hipótesis del Landicep era que el landiolol tendría un mejor control de la frecuencia cardíaca y para ello evaluó un criterio de valoración principal que fue multicomponente y estuvo constituido por alcanzar una frecuencia cardíaca entre 80 y 94 latidos por minuto, mantenerla y no aumentar los requerimientos de vasopresores en las primeras 24 horas de tratamiento. Analizaron cada uno de estos componentes también de manera individual. El criterio de valoración secundaria fue el cambio en los requerimientos de vasopresores durante el periodo del estudio en cuanto a dosis y duración, la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos a los 28 días, la duración de la estadía en UCI o en el nosocomio, la puntuación de SOFA y también evaluaron como criterios de valoración secundarios la bradicardia y los eventos adversos presentados. El objetivo primario del estudio se midió dentro de las primeras 24 horas luego que se inició el tratamiento. Además de esto, también realizaron análisis secundarios de eficacia y de seguridad y también realizaron análisis de subgrupos de manera post-hoc con finalidades exploratorias. Calcularon frecuencias absolutas y relativas, compararon los grupos del estudio a través de un marco ponderado de Cochran-Mantel-Hansel con 2 factores de estratificación. Los factores de estratificación fueron la presencia de fibrilación auricular y el sitio, y demostraron la hipótesis si el límite inferior del intervalo de confianza bilateral del 95% de la diferencia del porcentaje del grupo de landiolol y de control era superior a 0. En caso de que los pacientes murieran o que se suspendiera el tratamiento con beta bloqueadores durante las primeras 24 horas sin que se alcanzara el objetivo primario, estos pacientes también fueron incluidos en el análisis con el resultado de que no se alcanzó el objetivo primario. Ellos, como mencionamos, evaluaron también análisis secundarios de eficacia y de seguridad y también realizaron un análisis de subgrupos. Estos se encuentran detallados en
los apéndices suplementarios del estudio. Ellos consideraron como taquicardia no compensatoria aquella taquicardia que persistía por encima de 95 latidos por minuto luego de que se iniciara la terapia vasopresora, se hiciera una adecuada reanimación hídrica y que se lograra optimizar los parámetros hemodinámicos durante 12 a 36 horas. Antes de ingresar, a todas las mujeres se les hacía una prueba de embarazo, puesto que este era uno de los criterios de exclusión. Los criterios de inclusión eran tener un consentimiento informado, ser mayor de 18 años, tener un choque séptico confirmado según la definición de sepsis 3, una taquicardia o taquiarritmia mayor de 95 latidos por minuto luego del periodo de optimización hemodinámica que se hacía con vasopresor y con líquidos, y que los pacientes estuvieran recibiendo una infusión de noradrenalina en el momento en el cual se incluían en el estudio. Excluyeron a los pacientes con taquicardia compensatoria que usaran betabloqueadores luego del choque séptico, que tuvieran un síndrome de seno enfermo, trastornos graves de la conducción atrioventricular, bloqueos atrioventriculares de segundo o tercer grado, una enfermedad cardiovascular grave previa, una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio, hipertensión pulmonar, enfermedad terminal, suspensión de soporte vital, limitación del esfuerzo terapéutico, sensibilidad a los beta bloqueadores, que en los últimos 30 días hubiesen participado en un RCT, o que no pudieran ingresar por criterio del investigador, aunque esto último era un poco arbitrario. Por otro lado, también excluyeron a los pacientes con feocromocitoma no tratado, lactantes, gestantes y que necesitaran beta bloqueadores antes de suspender los vasopresores. Los autores suponieron que el objetivo primario se iba a alcanzar en el 60% de los pacientes del grupo del landiolol y en el 40% de los pacientes del grupo de control, por lo cual necesitaban 194 pacientes para poder tener un poder del 80%. Emplearon un chi cuadrado con un nivel alfa de 5% y el tamaño de la muestra lo calcularon con el software SAS versión 9.4. Ellos asumieron una pérdida, por lo cual plantearon llegar a una aleatorización inicial de 200 pacientes. Incluyeron todos los pacientes en el análisis de seguridad y en el análisis completo, y el conjunto por protocolo eran los pacientes sin desviaciones mayores al protocolo, que básicamente eran violación de los criterios de elegibilidad, violación en la asignación, falta de evaluaciones o desviaciones en el cronograma. El análisis estadístico lo realizaron siguiendo las directrices ICH Topic E9, que son los principios estadísticos para los ensayos clínicos, y el plan de análisis estadístico fue finalizado y aprobado por el patrocinador del estudio, que fue una casa farmacéutica, antes de que se bloqueara la base de datos. Esto es un sesgo que hay que mencionar. Como dijimos, el análisis se realizó con SAS versión 9.4 superior y el nivel de significancia estándar fue de un alfa de 5%, además de que utilizaron intervalos de confianza bilaterales al 95% y pruebas estadísticas bilaterales para la comparación de los grupos. Ellos consideraron que el landiolol era superior al control si el límite inferior del intervalo de confianza bilateral al 95% de Newcoff para la diferencia entre el grupo de landiolol y el grupo de control era mayor que 0. Para los datos continuos, ordinales y binarios utilizaron modelos de regresión lineal, logística, también métodos logísticos ordinales o logísticos binomiales con medidas repetidas. Y para el análisis de seguridad utilizaron frecuencias absolutas y relativas, notificando los eventos adversos emergentes y su respectiva incidencia. Inicialmente planeaban, debido a la pérdida, recolectar 200 pacientes,
recogieron los pacientes entre el 24 de febrero de 2018 y el 16 de febrero del 2022, inscribiendo 196 participantes, que se aleatorizaron en razón 1-1. La aleatorización fue estratificada por bloques. La realizaron con el programa SAS y la lista de aleatorización se generó con bloques de 4 unidades, con un total de 50 bloques para cada grupo de estratificación. En pantalla podemos ver que las características de los pacientes al inicio del estudio fueron similares. Y en cuanto a la intervención, el tratamiento lo iniciaban 2 horas después de la misma. En el grupo del landiolol se iniciaba una infusión continua de este medicamento 2 horas luego de la aleatorización a una dosis inicial de 1 microgramo kilogramo minuto. Posteriormente venía una fase de titulación que iba desde la hora 0 hasta la hora 24, donde la dosis se aumentaba hasta un máximo de 40 microgramos kilogramo minuto y se aumentaba intervalos de al menos 20 minutos para poder alcanzar la frecuencia cardíaca objetivo, que era una frecuencia cardíaca de 80 a 94 latidos por minuto. Luego de que se alcanzaba la frecuencia cardíaca objetivo, se administraba landiolol a cualquier dosis para poder mantener la frecuencia en este intervalo. Y esto lo hacían hasta que se interrumpiera la infusión de vasopresores, el paciente falleciera, presentara un evento adverso grave que fuera atribuible a el medicamento o que el paciente fuera dado de alta de la UCI o que se llegase al día 28. El grupo de control recibió el manejo estándar según las pautas del Surviving Sepsis. Luego de que los pacientes eran aleatorizados y se empezaba el tratamiento, se registraba la hemodinamia cada hora durante todo el periodo de titulación y luego cada 12 horas hasta el final. Ellos registraban también todos los cambios que se generaban en la velocidad de infusión de los vasopresores y también de los inotrópicos. El landiolol era de 300 miligramos en polvo y ellos lo reconstituían en 50 mililitros de solución salina al 0.9%, dejando una concentración de 6 miligramos por mililitro. Luego de que lo reconstituían, lo agitaban suavemente, lo mezclaban hasta que se convirtiera en un polvo homogéneo, verificaban que la solución estuviese adecuadamente preparada, teniendo en cuenta que la estabilidad de la reconstitución es de 24 horas. Luego ellos cargaban la solución en una jeringa para bombas de infusiones y simplemente daban la infusión con una dosis inicial de 1 microgramo kilo minuto, con incrementos cada 20 minutos a razón de 1 microgramo kilogramo minuto para poder llegar a la frecuencia cardíaca objetivo que ellos tenían. Recordemos que el máximo era hasta 40. Durante la realización del estudio, 43 pacientes murieron en el grupo del landiolol y 32 pacientes murieron en el grupo estándar. Vale la pena mencionar que en el grupo de cuidado estándar 49 pacientes no se siguieron a 28 días, lo cual también pudo sesgar los resultados y es una limitación que debemos enunciar. En cuanto a los resultados del estudio, el criterio de valoración principal de eficacia que tenían se alcanzó en el 39.8% de los pacientes del grupo del landiolol. Y en el grupo de control se alcanzó en el 23.5%. Esto quiere decir que hubo una diferencia de 16.5%, que fue estadísticamente significativo, con una P de 0.013. El 75% de los pacientes del grupo de landiolol logró alcanzar una frecuencia cardíaca objetiva, en comparación con el 42.9% en el grupo de control, con una diferencia entre grupos del 33% y una P estadísticamente significativa. En cuanto a la diferencia en la tasa de respuesta a vasopresores, que fue otro componente muy importante de este trabajo,
no fue estadísticamente significativa entre los dos grupos del estudio, como podemos ver en la tabla 2, y en relación a los criterios de valoración secundaria, no hubo diferencias estadísticamente significativas en mortalidades a los 28 días, ni en mortalidades en UCI. Cuando hicieron el modelo de riesgos proporcionales de Cox del día 0 al día 28, no se documentaron diferencias en la supervivencia de los grupos y tampoco se observaron diferencias en cuanto a días de estancia en UCI o estancia hospitalaria. Las diferencias fueron estadísticamente significativas para la frecuencia cardíaca, como podemos ver en pantalla. Estas diferencias se marcaron luego de 1 hora de infusión del landiolol, donde el grupo del landiolol tuvo una frecuencia cardíaca en torno a 100 latidos por minuto versus 111 latidos por minuto en el caso del grupo de control, además de que la frecuencia cardíaca también se mantuvo más baja en el grupo del landiolol a las 24 horas en comparación a el grupo de control. De igual forma, la frecuencia cardíaca también se mantuvo más baja el primer día de tratamiento y el segundo día de tratamiento luego de que se inició la aleatorización. Posteriormente, la frecuencia cardíaca en el grupo de control se estabilizó y ya dejó de haber una diferencia estadísticamente significativa en este valor del día 2 en adelante luego de la aleatorización. Los valores de presión arterial media, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica fueron comparables en los dos grupos durante la realización del estudio. Cuando realizaron los análisis univariados no ajustados, encontraron que el porcentaje de pacientes que habían alcanzado el objetivo primario, evidentemente, fue mayor en el grupo del landiolol en todos los grupos, menos en los pacientes con COVID-19 y en los pacientes que utilizaban antiarrítmicos. Sin embargo, el tamaño de muestra de estos fue pequeño. Cuando realizaron el análisis de subgrupos, se dieron cuenta que había una tendencia a una menor mortalidad en los pacientes con fibrilación auricular, pero había una tendencia inversa a una mayor mortalidad en los pacientes que tenían taquicardia sinusal. La mortalidad disminuida en los pacientes con fibrilación auricular podría ser un reflejo de cierto beneficio de utilizar los beta bloqueadores en los pacientes que tienen una ausencia de patada auricular. En teoría, podría deberse a que hay un mejor tiempo de llenado diastólico en este tipo de pacientes. En pantalla vemos que no hubo diferencias en cuanto a la duración de administración de vasopresores en días, ni en la dosis total de noradrenalina o de inotrópicos en cuanto a la cantidad de días que fueron utilizados. Vemos que las dosis de norepinefrina fueron equivalentes en los grupos, pero en el grupo del landiolol hubo una tendencia no estadísticamente significativa a un mayor requerimiento de dosis de vasopresor. Sin embargo, esto no tradujo en diferencias estadísticas. En cuanto a las puntuaciones de SOFA, que las puntuaciones de SOFA se analizaron antes del fin del tratamiento y también se analizaron durante el transcurso de los días en los cuales los pacientes estuvieron recibiendo manejo, tampoco hubo diferencias entre el grupo de intervención y el grupo de control. Los niveles de lactato fueron comparables durante los primeros 4 días de tratamiento en ambos grupos sin tener variaciones, y en cuanto a el total de eventos adversos que se presentaron durante la realización fueron muy equiparables, 166 para el landiolol y 159 para el grupo de control. 74 eventos adversos graves se presentaron en el grupo de pacientes que recibieron beta bloqueadores y 68 en el de control. Los eventos más frecuentes en el landiolol fueron la hipotensión y la bradicardia, y los eventos adversos más graves del landiolol fueron un síndrome de bajo gasto cardíaco
que lo definieron como una FEBI reducida asociada con hipotensión e hipotensión que se presentó solamente en un paciente. Sin embargo, todos los eventos relacionados con el landiolol se resolvieron con la reducción de la dosis, la interrupción del medicamento y no tradujeron en mortalidad. Hubo arritmias de nuevo en el 13.3% de los pacientes del grupo de intervención y en el 17.3% de los pacientes del grupo de control. Vale la pena mencionar los conflictos de interés del Landicept, debido a que los autores principales estaban filiados con una casa farmacéutica que es AOP, Orphan Pharmaceuticals, cuyo logo podemos ver en pantalla. Pero, ¿qué nos dice la literatura a partir de los datos que acabamos de encontrar y cómo podemos correlacionarlo con aquello que ya está publicado? Un estudio retrospectivo que se realizó con 39.693 pacientes que tenían sepsis y fibrilación auricular mostró que los betabloqueadores se asociaban con mejores resultados, lo cual es congruente con lo que encontró el análisis de subgrupos del Landicept. Como habíamos enunciado, se cree que esto podría deberse a la ausencia de una patada auricular. También se cree que los betabloqueadores no selectivos generalmente actúan durante más tiempo y por ende pueden ser una opción menos adecuada en la fase aguda de la sepsis en relación a los betabloqueadores de acción más corta, como lo puede ser el esmolol o el landiolol. Un estudio clínico similar a este fue el GLANT-3S que se realizó en Japón en 54 hospitales con 151 pacientes. En dicho estudio, el landiolol se asoció con una mayor frecuencia en metas de entre 60 a 94 latidos por minuto a las 24 horas, lo cual también es congruente con lo que describe el Landicept. Sin embargo, debemos mencionar que a diferencia del Landicept, aunque el Landicept no se diseñó para evaluar mortalidad, el GLANT-3S sí informó una menor mortalidad en el grupo de beta bloqueadores, 12% en el landiolol, frente a 20% en el grupo de control. Sin embargo, la P no alcanzó a ser estadísticamente significativo. Por lo tanto, podríamos decir que en ese estudio hubo una tendencia a una menor mortalidad con el beta bloqueador. Esto no se pudo encontrar en el Landicept. Sin embargo, el Landicept no se diseñó para buscar diferencias en mortalidad. Por otro lado, también debemos mencionar que la utilización de inotrópicos en el Landicept fue escasa, pero en el estudio japonés el 40% de los enfermos del grupo de landiolol recibieron inotrópicos. Otro estudio importante es el STRESS-L. Se interrumpió prematuramente luego de que se reclutó el 37% de los pacientes que planeaban, porque se consideró en el análisis interno que era poco probable que el landiolol tuviera un beneficio en la mejora de la función orgánica, además de que también había una señal, como podemos ver en pantalla, a que podría asociarse con un posible daño. En este estudio ellos llegaron a 126 pacientes. Por otro lado, la tasa de mortalidad a los 28 días de este estudio fue del 37.1%, lo cual es comparable a la tasa de mortalidad del Landicept, que fue del 43.1%. Sin embargo, el estudio STRESS se ha puesto en duda debido a que se culminó cuando se llegó apenas al 37% de la muestra, entonces se ha puesto en duda la representatividad. Todo esto nos lleva al hecho de que los estudios de betabloqueadores en general han sido inconsistentes. Y si nos vamos a los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, debemos mencionar algunos que han intentado evaluar otros betabloqueadores de acción corta como el esmolol. Hay un metaanálisis que se publica en el año 2021 en pacientes en shock para evaluar si los betabloqueadores de acción ultracorta, tanto el esmolol como el landiolol, impactaban en mortalidad en pacientes con sepsis y taquicardia persistente.
5 de los estudios que involucraron fueron monocéntricos y se hicieron en China, uno fue monocéntrico en Italia y uno fue multicéntrico en Japón. Incluyeron en total 7 estudios con 613 pacientes, donde se documentó que la utilización de esmolol o del landiolol se asociaba con una menor mortalidad a los 28 días. Estamos hablando de un RR de 0.68. Sin embargo, la heterogeneidad fue del 31%, pero la reducción absoluta del riesgo de muerte fue del 18.2% y el número de pacientes necesarios a tratar en este metaanálisis fue de 5.5. Otro metaanálisis publicado en Frontiers en el año 2023, que contó con 12.360 pacientes, de los cuales 3.895 recibieron beta bloqueadores y 8.465 no, mostró que los beta bloqueadores se asociaban a una mejor sobrevida a los 28 días y a los 90 días, con un HR de 0.78 y 0.84 respectivamente. También encontró que, curiosamente, los beta bloqueadores de acción prolongada se asociaban con una mejor supervivencia a los 28 días. Además, también encontraron que se asociaban con una mejoría en la sobrevida a los 90 días. Sin embargo, cuando los comparaban con los beta bloqueadores de acción corta, como puede ser el esmolol, no habían reducciones de mortalidad a los 28 días ni a los 90 días. Sin embargo, estos datos fueron muy heterogéneos. Otro metaanálisis que se publica en el año 2022 en Medicine también tendió a favorecer al esmolol en términos de mortalidad y estancia en UCI. Sin embargo, la heterogeneidad fue mayor al 25%. Es así que este tema continúa siendo controvertido. Hay varias limitaciones del Landicept, por ejemplo, que no se evalúe ecocardiográficamente los perfiles hemodinámicos. Esto pudo llevar a que se incluyeran pacientes con taquicardia que no se beneficiaban de una reducción de la frecuencia cardíaca. Además, debido a que no existen criterios universales para definir una taquicardia como no compensatorio, los métodos de identificación al final quedaron a discreción del investigador. Otro punto importante a destacar como limitante es que no midieron el gasto cardíaco. Por ende, el tratamiento no fue guiado. Además que la elección de metas fijas preestablecidas en el protocolo hizo que los investigadores pudieran aumentar libremente la dosis de beta bloqueador y esto pudo llegar a inducir hipotensión. También el protocolo permitió la inclusión de pacientes con ritmo sinusal o con terapia con beta bloqueadores antes del ingreso y esto también pudo haber influido en las respuestas individuales al tratamiento. Por otro lado, no hubo una monitorización hemodinámica estricta, además de que el Landicept tampoco se diseñó para evaluar mortalidad u otros resultados que hubieran podido ser interesantes. Y además, la experiencia en los centros respecto a la utilización de beta bloqueadores endovenosos era limitada. Este estudio tiene algunas fortalezas. Por ejemplo, es el estudio que incluye a la población más grande hasta el momento de individuos con choque séptico sometidos a un estudio clínico con beta bloqueadores. Es así que los autores afirman que los datos del estudio son generalizables, además de que el estudio Landicept fue una investigación multicéntrica y su objetivo no era demostrar cambios en mortalidad, sino demostrar que el landiolol era eficaz para reducir y para mantener la frecuencia cardíaca sin aumentar los requisitos de los vasopresores, que en efecto lo lograron demostrar. En cuanto a la calidad del estudio, según el JAMA Evidence, debemos responder estas preguntas. ¿Se aleatorizaron los pacientes? Sí. ¿Se ocultó la aleatorización? Sí. ¿Fueron los pacientes del estudio similares en cuanto a factores pronósticos conocidos? Sí. ¿Se mantuvo el equilibrio pronóstico a medida que avanzaba el estudio? No. De hecho, en el grupo de cuidado estándar, 49 no se siguieron hasta el día 28. ¿Hasta qué punto se mantuvo el segamiento? El segamiento se mantuvo todo el tiempo. ¿Estaban los grupos equilibrados pronósticamente al final del estudio? Sí. ¿Se completó el seguimiento? No. Ya vimos que muchos pacientes no llegaron al día 28. ¿Se analizaron a los pacientes en los grupos que se habían aleatorizado inicialmente? En su mayoría.
el estudio no se detuvo de manera temprana. ¿Cuáles fueron los resultados? Que los betabloqueadores controlaban la frecuencia cardíaca. Nosotros podemos aplicar estos resultados a nuestro día a día, no mucho, porque realmente no existen beneficios claros que nos lleven a querer utilizar betabloqueadores de manera protocolaria. En efecto, los pacientes eran similares a los que nosotros atendemos. ¿Se consideran todos los resultados importantes para el paciente? Realmente no se investigó mortalidad. Y finalmente, ¿vale la pena los posibles beneficios del tratamiento en comparación con los posibles daños y costos? La respuesta claramente es que no. ¿Qué tan grande fue el efecto del tratamiento? La diferencia entre el grupo de control y entre el grupo del tratamiento fue del 33% a favor del landiolol. ¿Y qué precisión tuvo la estimación del efecto de tratamiento? Ninguna. Como mensajes finales, vemos que la administración del landiolol condujo a un control rápido de la frecuencia cardíaca. Además que la reducción de la frecuencia cardíaca fue estadísticamente significativa durante los 2 primeros días de tratamiento con landiolol. De ahí en adelante los grupos se equilibraron. Sin embargo, sin lugar a dudas, se requiere de futuras investigaciones para poder identificar aquellos subgrupos en los cuales un tratamiento personalizado con betabloqueadores titulables de acción corta puede ser útil. Sabemos que el landiolol se asocia con una reducción del estrés adrenérgico inducido por la sepsis, pero se debe investigar, por ejemplo, el rol que puede tener este medicamento en corazones hiperdinámicos al inicio de la sepsis, que tengan fracciones de eyección por encima de 65%, fibrilación auricular o que tengan una terapia previa crónica con betabloqueadores. Finalmente, estos resultados y las conclusiones de los estudios previos hasta el momento no respaldan una estrategia de tratamiento de reducción estricta de la frecuencia cardíaca por debajo de 95 latidos por minuto en una población no seleccionada de pacientes con choque séptico y con taquicardia persistente. Y como mencionamos, evidentemente se necesitan más investigaciones para identificar cuáles fenotipos de pacientes con choque séptico se benefician de control de la frecuencia cardíaca.